La regulación de la expresión génica en un nivel pretranscripcional se lleva a cabo mediante dos procesos de suma importancia. Sin embargo, antes de comenzar estos procesos, es necesario que la cromatina sufra un cambio conformacional, y esto va a consistir en la eliminación del superenrollamiento del DNA de los octámeros de histona. Posteriormente a esto se va a producir la metilación de las histonas en el amino terminal, precisamente en la histona H3. Esto va a generar una compactación de la cromatina, inhibiendo la transcripción. En segunda instancia, la acetilación va a ser producido por medio de las acetiltransferasas, que van a agregar grupos acetilo a las lisinas. Gracias a esto, los factores de transcripción y el ADN van a reclutar una proteína coactivadora. Esta proteína coactivadora va a acetilar las histonas y estas van a perder su carga positiva, lo cual va a desacoplar el ADN del nucleosoma. Al desacoplarse el ADN del nucleosoma, se va a liberar el promotor, lo que va a inducir que se añadan más factores de transcripción. La adhesión de los factores de transcripción va a permitir el ensamble de la maquinaria basal y el inicio de la transcripción. Otra manera en la que se lleva a cabo la regulación de la expresión genética es a través del nivel transcripcional, donde intervienen factores para que se lleve a cabo la regulación de la expresión de genes y donde intervienen elementos cis y trans. Los elementos cis se refiere a una serie constituida por ADN, donde puede ser el promotor, el enlacer o el silenciar, o la parte trans, que es más que nada que una secuencia de factores transcripcionales que se van a unir al ADN. La transcripción puede estar controlada por un promotor sencillo o complejo. Sencillo se refiere a que solamente va a captar o va a mandar una sola señal, y complejo se refiere a que son varias señales. O por factores transcripcionales que pueden ser generales o específicos. Generales se refiere a que estos factores van a codificar a todos los genes presentes, y específicos a que solamente van a codificar a un cierto gen. O por secuencias llamadas potenciales o inhibidores. Los potenciales van a ser el enlacer, que va a estar unido a la caja tata, y los inhibidores son el silenciar, que igual está unido a la caja tata. La activación también se puede llevar a cabo por la transcripción. ¿La transcripción a qué se refiere? A que se necesita de manera específica solamente cuando se lleve a cabo. O sea, va a mandar una señal para que se lleve a cabo solamente la transcripción y después se va a deshacer. La unión de ligando-receptor. ¿A qué se refiere la unión de ligando-receptor? A que el ligando necesita la fuerza de un receptor para que se lleve a cabo la regulación de la expresión genética a través de un ligando y un receptor, o a través de una fosforilación, que es la adición de un grupo fosfato a través de una enzima sinasa, o por último la formación de un complejo o la liberación del inhibidor. Igual se tiene que formar o se libera el inhibidor para que no se lleve a cabo el proceso a nivel transcripcional. Los factores transcripcionales son proteínas accesorias que nos permiten que se lleve a cabo la unión y la acción del ARN polimerasa 2. Estos factores transcripcionales son conocidos como TF2. 2, por como lo dice, pues son para el ARN polimerasa 2, para que se lleve a cabo, para que codifique, para que funcione nuestra ARN polimerasa 2. Bueno, estas TF pueden ser TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, H, J y me parece que también F. Bueno, estos factores son importantes porque, como lo sabemos, cuando se está llevando a cabo la transcripción para la formación de nuestro transcrito primario, necesitamos del complejo de la unión del TF2D. El TF2D debe estar unido al ARN polimerasa para que se empiecen a colocar los primeros nucleótidos, pero el TF2D necesita del TF2B, del TF2H y del TF2E. Si no están estos factores transcripcionales, no se puede generar el TF2D y por ende no habría acción de la ARN polimerasa 2 para empezar a colocar los primeros nucleótidos. Las estructuras de los factores transcripcionales. Como lo mencioné, nuestros factores transcripcionales
se pueden llevar a cabo por varias activaciones, pero también tienen diferentes estructuras. Estas estructuras son necesarias para que se puedan unir a nuestro ADN. Nuestros factores transcripcionales son una serie de aminoácidos que van a estar cargados positivamente. ¿Por qué positivamente? Porque van a facilitar la unión al ADN. Como lo sabemos, nuestro ADN tiene una carga negativa. Las estructuras pueden ser hélice, vuelta, hélice. Las estructuras hélice, vuelta, hélice son dos estructuras alfa hélice que van a estar unidas entre sí, pero nuestra segunda estructura va a tener un cambio que la va a hacer que se gire o que va a hacer que va a dar una vuelta, por eso el nombre de hélice, vuelta, hélice. Nuestra estructura, la segunda, que es la hélice alfa hélice, igual son dos estructuras hélice, pero lo que va a hacer es de que van a estar unidas a través de una horquilla, lo que les va a permitir su unión y por ende que se unan al ADN. Los dedos de zinc son estructuras que pueden ser una alfa hélice y una beta hélice o dos alfa hélice que se van a estar unidos por átomos de zinc, lo cual va a provocar que tengan como uniones como si fueran deditos, pero pues no lo son. Y los zippers de leucina, que son estructuras que van a estar unidas entre sí por residuos de leucina para que le facilite la unión al ADN. En organismos eucariotes, durante la transcripción se originan ARN precursores, llamados transcritos primarios o pre-ARN mensajeros. Estos son procesados posteriormente para producir una molécula de ARN mensajera madura a través del proceso de corte y empalme. El transcrito primario es 10 veces más grande que el ARN mensajero maduro. El procesamiento del transcrito primario de ARN es un tipo de regulación de la expresión génica que se lleva a cabo en el núcleo de la célula. Este proceso consiste en la eliminación de los intrones del transcrito, dejando exclusivamente a los exones, para constituir un ARN mensajero maduro. Un transcrito primario puede ser procesado de diversas maneras, por lo que puede originar diferentes ARN mensajeros y por lo tanto diferentes cadenas polipeptídicas. Por ejemplo, algunos genes presentan secuencias ambiguas, es decir, regiones que en algunos tejidos son considerados como exones y en otros tejidos son considerados como intrones, por lo que en cada tejido tienen un procesamiento diferente, conocido como procesamiento alternativo, lo que produce diferentes ARN mensajeros y diferentes proteínas. El transporte del ARN mensajero al citoplasma se produce por el atravesamiento del ARN mensajero por los poros del núcleo. Para poder salir del núcleo es necesario que se le hagan tres arreglos post-transcripcionales al ADN. Estos van a incluir la adhesión en el extremo 5' terminal una 7-metilguanosina, y esto va a consistir en un proceso de 3 pasos. El primero es la eliminación del grupo fosfato, el segundo la adición de guanina y el tercero la metilación de la guanina. El segundo proceso post-transcripcional que se le hace al ARN mensajero es la adhesión de una cadena de poli-A o de muchas adeninas en el extremo 3'. Generalmente se van a agregar alrededor de 200 residuos de adenina por una enzima poli-A polimerasa, y esto se va a llevar a cabo al leer la señal adenina-adenina, uracilo adenina-adenina. Otro proceso que se le hace al ARN mensajero es la eliminación de los intrones. Como todos sabemos, en la región codificadora donde se encuentran los genes, cada gen va a estar compuesto por secuencias intrónicas y exónicas. En este proceso se van a eliminar las secuencias intrónicas, ya que estas no codifican para una proteína funcional, y se van a empalmar los exones. Gracias a que estos procesos se llevan a cabo, el ARN mensajero puede salir a través del poro del núcleo hacia el citoplasma y trasladarse hasta el complejo de los ribosomas para proceder a la transcripción de las proteínas. Otra acción de la regulación de la expresión genética se puede llevar a cabo a través de la traducción del ARN mensajero.
que va a comenzar cuando la subunidad menor de nuestro ribosoma va a reconocer al codón inicio, que es el AUG. Si nuestro ribosoma no llega a reconocer el codón de inicio del ARN mensajero, el primer codón, que pues es el AUG, se va a saltar a segundo, después al tercero, al cuarto, al quinto, hasta reconocerlo. ¿Por qué no los reconoce? Porque son inhábiles o no tienen las capacidades o lo que se necesita para que nuestro ribosoma reconozca el codón de inicio. Por eso se salta diferentes codones hasta reconocer al codón que le pueda llevar a cabo a que se genere la traducción. La degradación del ARN mensajero es otro mecanismo por el cual se regula la expresión de un gen. Esta regulación tiene lugar en el citoplasma de la célula. Los ARN mensajeros más inestables comúnmente codifican para proteínas reguladoras, cuya síntesis cambia rápidamente ante un estímulo. La inestabilidad de estos ARN mensajeros se debe a que su secuencia rica en adenina y uracilo en la región 3 no traducida acelera la eliminación de la cola de poli A. Por lo tanto, el ARN mensajero se degrada y se detiene la traducción. Otros ARN mensajeros son reconocidos en sus extremos 3 de la región no traducida por endonucleasas, que cortan dicho ARN mensajero. Recordemos que la cola de poli A es adicionada a un ARN mensajero recién sintetizado en el núcleo de la célula. Ahora, cerraremos el tema hablando sobre las modificaciones posttraduccionales y lo que son, así como su importancia. Las modificaciones posttraduccionales consisten en las reacciones a las cuales son sometidas algunas proteínas al acabar su proceso. Esto debido a que algunas de ellas están listas para ser funcionales y otras más necesitan activarse o modificarse. Lo que se muestra en esta imagen es la estructura proteica, las 4 de ellas, las cuales son las que sufrirán el cambio de estructura y de función. Dentro de estas reacciones existen aproximadamente 200 de ellas que pueden ser posibles al hablar de modificaciones posttraduccionales. Ahora tenemos los tipos de modificaciones posttraduccionales. Dentro de esto existen 3 tipos de reacciones que son los más relevantes. Primero son las modificaciones covalentes, las cuales consisten en la adición mediante una unión covalente de un grupo funcional a la cadena lateral de alguno de los aminoácidos de la proteína. Estas reacciones están presentes en el 80% de las proteínas eucariontes. Un ejemplo de ellos son la acetilación, la glucosilación y la fosforilación. Después tenemos como segundo la modificación que entrelaza proteínas. Dentro de este grupo podemos encontrar 2 tipos: sumohilación, la cual consiste en la unión de algunas proteínas covalentemente modificadas mediante la adición de una pequeña proteína llamada sumo. Después tenemos la ubiquitinación, la cual es la adición de la proteína ubiquitina a proteínas diana. Y por último tenemos las modificaciones de aminoácidos, las cuales consisten en el cambio de un aminoácido por otro para modificar la función de la proteína o su estructura, ya que pueden causar enfermedades tales como el Alzheimer, el Parkinson, encefalopatías y esclerosis lateral. Muchas gracias. Y por último tenemos las modificaciones de aminoácidos, las cuales consisten en el cambio de un aminoácido por otro para modificar la función de la proteína o su estructura, ya que pueden causar enfermedades tales como el Alzheimer, el Parkinson, encefalopatías y esclerosis lateral. Muchas gracias. Por último tenemos la función de las modificaciones posttraduccionales. Primero comenzamos con el tráfico intra e intercelular, es decir que las proteínas serán capaces de transportar cosas de una parte de la célula a otra. Dentro de este proceso podemos tomar como reacción a la ubiquitación. Después tendremos la estabilidad de la proteína, que es la segunda función. Dentro de este está el proceso de la glucosilación, en la cual hay 2 tipos, la glucosilación M y la O, donde la M tiende a ser más estable y más variada que la O. Después tendremos la tercera función, la cual es la determinante de la actividad proteica. Dentro de esta función entra la reacción de la isoprenilación. Después y por último tendremos
4, que es el control de la actividad, donde entrarán la fracción de fosforilación, desfosforilación, acetilación y proteólisis. Es muy importante tener en cuenta que las modificaciones postreduccionales deben de seguir una pauta y deben de cumplir con ciertas reglas, ya que si estas modificaciones son alteradas, puede causar una gran variedad de enfermedades